Gloria a Dios. Dios nos bendiga ricamente. Amén. Ya empezamos otro lunes de estudio, otro lunes de enseñanza. Y mientras tú vas a buscar allí la Biblia, tú vas a buscar un lápiz, papel para ir anotando, no te olvides que estamos en clase de discipulado. Mientras hacemos eso, aquellos que ya están listos, ya que los que tienen su Biblia, los que tienen sus papeles, inclinemos el rostro y empecemos a adorar un tiempito a Dios. Amén. Bendito Rey, bendito Dios. Dice esta adoración que el mercado está vacío. Dice que las calles solas están. Los trabajos están quietos, terminó el cosechar. El Rey ya viene. El Rey ya viene. Y es una adoración en la cual refleja los tiempos en los cuales estamos pasando. Los comercios vacíos, las calles vacías, en gran parte del mundo. Quizá aquí tengamos la bendición de parte de Dios que podamos salir y todavía Él nos está cuidando, ¿no? Dice, los aviones van sin rumbo, ya no hay nadie en el control. Todo queda suspendido a la entrada del gran Rey. El Rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Sabemos que está cerca la llegada, sabemos que está cerca las promesas del Padre en nuestras vidas. Sabemos que ya está ahí a la puerta. Entonces debemos de prepararnos cada día más.
debemos estar en búsqueda permanente de Él, debemos estar con un compromiso genuino en la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a orar y vamos a pedirle dirección al Padre en este momento. Padre de la gloria, bendito Rey, bendito Dios, amamos, bendecimos tu nombre y te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias Padre porque tu diestra de justicia nos has sostenido hasta este momento. Gracias te damos, Rey, por tu amor y por tu misericordia. Padre de la gloria, en el nombre de Cristo, te pedimos que tú estés obrando en esta hora, Señor, para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre. Bendito Rey, bendito Dios, abre el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, abre el entendimiento. La gloria y la honra sean para ti. Amén. Le damos la bienvenida a los que se están allí conectando. La pastora Nina está allí, Silvana, Julio Mazaferro, Patricia, Caramelli, bienvenido. Jacqueline Casas, María Silvia Amaro, bienvenida. Gloria al nombre de Dios. Faltan algunos alumnos, por llamarle de alguna manera, aunque somos hermanos en Cristo, pero faltan algunos todavía de los que se van a ir agregando, y a medida que se van a ir agregando, los vamos bendiciendo. Amén. Gloria a Dios. Estábamos tocando el lunes 18, que fue la clase que a mí me correspondía dar, administración según la palabra de Dios. Amén. Y no solamente administración en el área económica, sino administración en lo general. Y habíamos tocado varios puntos, pero teníamos algunos pasajes bíblicos en los cuales tener referencia de cómo tiene que ser nuestra administración. Y habíamos dicho, o se había dicho, que tanto tú como que estás de aquel lado y yo de este lado tenemos que aprender a ser buenos administradores. Debemos de, en estos tiempos en los cuales no sabemos a ciencia cierta hacia dónde vamos, humanamente sabemos que nuestro destino está en el trono de nuestro Padre, pero a ciencia cierta los rumbos son inciertos en este tiempo, entonces es cuando más tendríamos que saber administrarnos, ¿no? Y habíamos visto, por ejemplo, en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 17, ¿cuál era el pasaje insignia o el pasaje bíblico en la cual íbamos a tener, de ahí a tomar referencia de toda la enseñanza de lo que es ser una persona, un buen administrador en las manos de Dios? Y dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 22, versículo 17, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría, dice Dios. Porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová, te he hecho saber hoy a ti también, para que tu confianza sea en Jehová. O sea, que la administración de nuestra vida, la administración de nuestra economía, la administración de nuestras relaciones, tiene que estar netamente basado en la confianza en que nosotros le podamos entregar a Dios. Y partimos, habíamos visto por una especie de repaso, de que partiendo de la base de que el enemigo conoce perfectamente la Escritura de Dios y que a su vez él trató y va a seguir tratando de que tú y yo no la conozcamos, porque a menos conocimiento de la palabra de Dios es menos lo que yo puedo reclamar de beneficio que tengo a través de la palabra de Dios. O sea, cuanto más distracción el enemigo logre en mi vida de no tener el conocimiento de la palabra, menos van a ser los beneficios que yo voy a recibir. Y cuando el enemigo logra eso, que yo no conozca la palabra de Dios, lo que logra en el conjunto es tener un pueblo de Dios
empobrecido, un pueblo de Dios endeudado y conformista, como habíamos visto la semana pasada. Y como nos conformamos, porque no sabemos la herencia que tenemos de parte de Dios por no conocer la palabra, como nos conformamos con lo poco que tenemos, pensamos que vivimos orgullosamente de vivir en escasez. Estamos orgullosos de vivir en escasez, cuando Dios tiene promesas grandes para nosotros. Y no estoy hablando de que no seamos conformistas ni nada que se le parezca. Estamos diciendo que muchas veces el enemigo hace que nos distraigamos de lo que podamos conocer de la palabra de Dios, de las promesas de Dios. Entonces nos conformamos con lo poco que tenemos, como si fuese orgullo vivir así. Entonces de esa forma el enemigo consigue tener al pueblo de Dios carente de mayores ingresos, de mayores entendimiento y de no saber administrar correctamente nuestras vidas. Eso lo habíamos visto la semana pasada. Entonces, cuando sucede ese tipo de cosas, que nosotros permitimos que el enemigo logre que yo no conozca la palabra de Dios, que tú no conozcas la palabra de Dios, sucede algo casi hasta religioso. Y lo dice Proverbios, lo habíamos visto la semana pasada, Proverbios capítulo 19, versículo 3. Dice Proverbios capítulo 19, versículo 3, que la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. O sea, cuando las cosas no salen como yo tenía planeado, cuando las cosas no salen como yo quería, cuando las cosas no salen conforme a los planes que yo tenía, es casi seguro, porque aparte lo dice la palabra de Dios, que mi insensatez tuerce mi camino. Y luego que yo tengo el camino torcido, por no ir conforme a la palabra de Dios, dice que mi corazón se irrita contra el propio Dios. O sea que le echo las culpas a Dios. Bueno, a mí me salen mal las cosas porque la culpa la tiene Dios. Y no es que la culpa la tenga Dios. A mí no me salen las cosas porque soy un mal administrador. Porque somos malos administradores. En toda área somos malos administradores. Y habíamos visto que el buen administrador empieza o comienza por darle el verdadero valor a lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 16. Dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. Y habíamos puesto, la semana pasada yo había puesto como ejemplo, que si yo te regalase estos libros, o te diese a elegir entre estas bolsas de dinero a cualquiera de nosotros, en distintas circunstancias de nuestras vidas, muchas veces elegimos la bolsa de dinero a elegir un montón de libros. ¿Por qué? Porque creemos que con el dinero o con las riquezas nosotros adquirimos un montón de cosas. Pero con riqueza nunca vamos a adquirir inteligencia. Vamos a adquirir libros, pero no inteligencia. Ahora, con inteligencia es casi de seguro que yo consigo las riquezas. Pero habíamos dicho y habíamos visto la semana pasada que muchas veces nosotros ponemos las riquezas por encima de la sabiduría, por encima de la inteligencia que Dios nos da, sin darnos cuenta que la inteligencia, la sabiduría, nos van a llevar a la riqueza. Eso habla de que somos malos administradores. Eso habla de que tenemos los parámetros en nuestra vida están cambiados. Y tú me dirás, bueno, pero yo no estoy teniendo trabajo o estoy pasando económicamente mal. En todo tiempo y en todo orden de la vida, dice la palabra de Dios, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. O sea, mejor es adquirir a sabiduría y adquirir inteligencia, vale más que la plata. Porque la sabiduría y la inteligencia me va a llevar a la plata. Tú y yo conocemos muchísima gente ultramillonaria, que hizo sus dineros a base de trabajo, a base de esfuerzo, pero cero inteligencia. Cero inteligencia. Y conocemos mucha gente que ha sido sumamente inteligente, que consiguió los mismos réditos, pero le
puso por norma de su vida el capacitarse, el aprender, el tener sabiduría, el tener inteligencia. Mira, no en vano el rey Salomón no era un pelao, no era un estropeado, era el hijo del rey David, multimillonario, riquezas por donde quiera, era el hijo del rey. Y sin embargo se presentó delante de Dios y le pidió sabiduría, porque él sabía en su interior que con la sabiduría iba a seguir obteniendo mayores riquezas o la iba a saber administrar la riqueza. Y Dios le dice en la palabra que por cuanto me pediste sabiduría y no riquezas, te voy a agregar las riquezas. Es palabra del Padre. Entonces muchas veces nosotros cambiamos los roles y terminamos siendo malos administradores. Y también vimos, esto es un repaso, también vimos los principios para una sabia administración. ¿Sí? O sea, estuvimos viendo algunos pasajes bíblicos sobre cómo ser sabios con nuestras administraciones. Y vimos en el libro, también seguimos en el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 11, que dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Dice, porque es mejor la sabiduría que todas las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es comparable, o sea, no se puede comparar con ella. O sea, la sabiduría es mucho más precioso que las riquezas que podamos llegar a tener. Y es incomparable, dice Dios. Mira lo que dice. Yo, la sabiduría, habito con la cordura. O sea que cuando yo adquiero sabiduría, estoy adquiriendo a Dios. Porque dice, yo, la sabiduría, habla Dios en primera persona. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia en los consejos. O sea que Dios me está diciendo que para ser un buen administrador tengo que buscar sabiduría. Tengo que buscar inteligencia. Y no es solo para administrar el dinero. También es para administrar nuestra vida, el tiempo, los esfuerzos, las capacidades, las oportunidades. Cuando yo tengo una buena administración, estamos aprendiendo tú y yo. No creas que tú solo sos el que estás aprendiendo porque yo estoy dando la clase. No, yo también estoy aprendiendo. Amén. Entonces, debemos de ser buenos administradores con nuestra vida. Debemos ser buenos administradores con nuestro tiempo, con nuestros esfuerzos, con nuestras capacidades y con las oportunidades. Yo hace pocos días atrás, por no decirte 3 días, más allá de que permanentemente mi esposa me lo esté diciendo, me estaba dando cuenta que no estaba siendo un buen administrador de mi vida física. El otro día, sin ir más lejos, me retaron porque yo no me estaba dando cuenta el valor incalculable de no sufrir enfermedad, de no saber lo que es un pico de presión alta, de no saber lo que es tener que tomar medicamentos para la diabetes o para cualquier otro tipo de enfermedad. Y me retaban y me decían, no tenés conciencia de la bendición que vos tenés. Y muchas veces yo he hablado sobre la bendición que Dios me ha dado, la prosperidad que me ha dado en salud. ¿Sí? Pero he sido mal administrador con ella. Yo le meto a mi cuerpo cualquier cosa que pueda comer, yo como. Yo no tengo problema. Como lo que sea, lo único que no me den es pescado. Pero después como cualquier cosa. Y nada me cae mal. Pero cuando empiezo a administrar bien mi vida, me tengo que preguntar si yo soy templo del Espíritu Santo. ¿Será que el Espíritu Santo está cómodo en la forma que yo me estoy alimentando? ¿Será que el Espíritu Santo se siente a gusto cuando yo le meto a mi cuerpo todo lo que encuentro en el camino? Sea grasa, sea que le hace mal al colesterol, aunque yo no tenga problema de colesterol, aunque no tenga problema en la sangre, aunque no tenga problema en nada, en la vista, más allá de que uno use lente, pero eso por los años que vienen. A Dios gracias,
ningún tipo de problema físico en la cual esté atado a cierta medicación. Que es bueno tomar los medicamentos porque si el médico lo manda, uno tiene que obedecer. Ahora, yo no sé lo que es tomar medicamento, pero me he estado dando cuenta en estos días que he sido un mal administrador de mi propia vida, de mi propio cuerpo. Y somos templo del Espíritu Santo. Y tenemos que cuidar, tenemos que ser buenos administradores. Buenos administradores en el tiempo. Muchas veces le dedicamos tiempo, que también me he estado dando cuenta estos días. Le dedicamos tiempo a un montón de cosas y menos a lo que edifica. Entonces después cuando de repente nos acostamos y a veces hacemos un balance a última hora del día, cuáles fueron los beneficios que recibimos, y muchas veces no hemos recibido ningún beneficio porque no le hemos dado tiempo a lo que realmente nos edifica. Hemos perdido el tiempo y no hemos sido buenos administradores del tiempo. Tampoco hemos sido buenos administradores con nuestros esfuerzos. Nos esforzamos, valga la redundancia, nos esforzamos en acumular riquezas. Y somos torpes en lo que es sabiduría. Cualquier persona en la calle nos puede llevar de las narices por no tener nada de conocimiento ni nada de sabiduría, por ignorar. Y no es una palabra peyorativa, ni es una palabra grosera decir que una persona es ignorante. Muchas veces somos ignorantes en un montón de cosas, pero porque no quisimos adquirir sabiduría. Y muchas veces nosotros decimos sí, amén, y quizás esto sea una palabra de tierra para mi propia vida. Muchas veces nosotros decimos sí, amén, amén, gloria a Dios, aleluya, a todo pastor que nosotros vemos. Y no sabemos si realmente lo que está diciendo está en la Biblia. Entonces somos llevados por las narices, somos malos administradores de nuestras capacidades. Tenemos que utilizar la capacidad que Dios nos dio, ser administradores de la capacidad que Dios nos dio. Yo le contaba el otro día al apóstol, y eso lo hice en forma de chiste hace muchos años atrás, le decía a los hermanos en la iglesia, busquen el segundo libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3. Y yo veía a todos los muchachos en la iglesia, y yo los miraba. Me faltaba que me digan amén. No existe segunda de Santiago, si Santiago tiene un libro solo. ¿Por qué va a buscar segunda de Santiago? ¿Por qué? Porque decimos muchas veces a todo amén porque no somos administradores de nuestras capacidades. Muchas veces tampoco somos administradores de las oportunidades. Muchas veces le pedimos a Dios que nos abra una puerta y cuando Dios abre la puerta, nosotros le metemos un portón de hierro adelante. Porque le ponemos un montón de excusas a las oportunidades que Dios nos da. Somos malos administradores. Ahora, cuando yo busco, como dice el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 16, que es mejor la sabiduría que las riquezas, y yo busco sabiduría de Dios y me va a llevar a las riquezas, estoy aprovechando las oportunidades. Y en estos tiempos debemos de saber aprovechar las oportunidades. Y no quiere decir que seamos oportunistas, sino quiere decir aprovechar las oportunidades. Muchas veces perdemos las oportunidades. Y después nos preguntamos, Señor, había un cuento, un chiste, que hubo una inundación. Muchos de ustedes lo conocen, hubo una inundación y un hombre se subió arriba del techo de su casa. Y vino un vecino con una lancha. Y vecino, vamos. No, yo espero acá, espero en Dios. Y estaba arriba del techo y el agua subía, la inundación venía. Vino la marina con un lanchón. Vamos que venimos a rescatarlo. No, yo de acá me quedo porque voy a esperar en Dios. Vino un helicóptero de la Fuerza Aérea. Y el hombre seguía endurecido, puesto allí arriba del techo, esperando en Dios. Se murió ahogado. El agua lo consumió. Y llegó al cielo. Y allá se encontró con nuestro Señor Jesucristo. Y Señor, yo hice todo bien, me subí arriba del techo, vino la inundación. Te esperé, tú nunca viniste. Y te mandé un vecino con un bote, te mandé la marina con un lanchón y te mandé un helicóptero. Muchas veces
despreciamos las oportunidades de Dios. Muchas veces queremos que venga Dios, que venga nuestro Señor con su ropa blanca y con una llave y nos abra la puerta y nos dé. Dios nos da oportunidades. Debemos de ser buenos administradores con las oportunidades que Dios nos da. Debemos saber pedir las direcciones de Dios. Hemos visto también, como repaso, los valores desde el punto de vista de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 10. Recibid mi enseñanza y no plata. Dice Dios, recibid mi enseñanza y no plata. Y ciencia antes que el oro escogido. Palabra de Dios. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear. No es de compararse con ella. Todo lo que tú y yo podamos desear no se compara con la sabiduría que viene de parte de Dios. Porque el resto viene. El resto viene. Capítulo 17, versículo 8, perdón, capítulo 8, versículo 17. Dice, yo amo, esto es otro de los principios de la administración, otro de los principios bíblicos para poder saber administrarnos. Y parte de la producción de oportunidades. Parte de cómo se producen las oportunidades. Dice, yo amo al que me ama, dice Dios. Y me halla el que temprano me busca. Las riquezas y las honras están conmigo. Mire lo que dice Dios. Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, no cualquier oro. Mejor es el fruto de Dios que el oro y que el oro refinado. Y mi rédito, dice Dios, el rédito de mi sabiduría es mejor que la plata escogida. O sea que el rédito de buscar sabiduría es mejor que el oro, que la plata escogida, que el oro refinado. Pero nosotros nos empecinamos en buscar la plata, buscar el oro y dejar la sabiduría de Dios de lado. Mire, ya entramos en el tema, en los versículos de hoy. Y acá voy a ser casi duro, pero dice la palabra de Dios, lo dice el Señor. Busca allí en tu Biblia Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 11, y mira cómo Dios nos compara cuando nosotros perdemos oportunidades. O mejor dicho, de qué forma nos compara cuando yo no soy un buen administrador, ni de mi vida, ni de mi tiempo, ni de mis esfuerzos, ni de mis capacidades, ni de las oportunidades que me da. Capítulo 6, versículo 6. Dice, nos da un consejo, como tantos. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. Dice Dios, ve a la hormiga, mira a la hormiga, oh perezoso. En pocas palabras le está diciendo, vago, mira a la hormiga. O sea, al vago, al perezoso, es menor que una hormiga. Lo ve menos que una hormiga, porque le dice, ve a la hormiga y mira sus caminos y sé sabio. Está diciendo Dios en su palabra que la hormiga es mucho más sabio que un perezoso. La hormiga es más sabia que un perezoso. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo... Mira lo que dice acá, la cual no... Tienes la Biblia, quiero creer, ¿no? Proverbios capítulo 6, versículos 6 y 7. 6, 7 hasta el 11 vamos a leer. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor. Capitán, gobernador, ni señor. La hormiga no tiene ni capitán, ni gobernador, ni señor. La hormiga no tiene ni patrón, ni encargado, ni capataz. Muchas veces nosotros ponemos, pero tengo que ir a pelearme con el capataz, me tengo que ir a pelear con el patrón, me tengo que ir a pelear con el gerente. La hormiga no tiene nada de eso. Es un trabajador independiente. Y mira lo que dice. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Sabe lo que está diciendo? Mira, la hormiga... perezoso, permíteme decirte, yo sé que los que están detrás del
del aparato receptor no hay ningún perezoso, no hay ningún vago, no hay ningún atorrante, pero por si las moscas, es para el perezoso. Dice el Señor: perezoso, mirá la hormiga y sé sabio, porque la hormiga aprovecha la oportunidad en el tiempo del verano, en el tiempo en el cual tiene el trabajo, aprovecha en el tiempo del trabajo, para que en el tiempo que no tenga que salir, ya tenga todo preparado, ya tenga todo guardado. Dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? O sea, que quiere decir que en el momento que Dios le está hablando, la persona estaba acostada, estaba durmiendo. ¿Hasta cuándo vas a dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Cruzar un poco así, como diciendo, bueno. Hace muchos años atrás, nosotros nacimos en la iglesia del pastor Claudio Fresas en la Argentina. Y me acuerdo en una de las prédicas, hace muchísimos años, él le decía a la gente que no tenía trabajo: usted no venga a la iglesia a orar y quedarse acá 4 o 5 horas orando en la iglesia, porque no va a bajar un ángel del cielo ni nadie le va a golpear la espalda en el asiento donde esté orando para darle un trabajo. Levántese a las 4 o las 5 de la mañana, salga, y cuando va caminando, cuando va en el colectivo, cuando va en el ómnibus, en el auto, en la bicicleta, en el triciclo, en la moto, en lo que fuere, va orando y le va pidiendo a Dios. Eso siempre me quedó grabado. Dice, y vas a cruzar las manos y así esperar un poquito en reposo a ver si algo viene. Dice: así vendrá tu necedad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Esto le habla al que no aprovecha las oportunidades. Aquel que se espera y se deja estar, dice, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Y la palabra dice: sé como la hormiga, trabaja pero sin esclavizarte, con la sabiduría hasta de los animales. Y esto no solo se refleja solamente al área laboral, sino también al área espiritual. Cuando nosotros dejamos que otros hagan las cosas por nosotros, cuando nosotros dejamos que otros busquen de Dios en vez de buscar nosotros, estamos siendo perezosos. Y estamos comiendo migajas que otros reciben de parte de Dios. Otros reciben pan y yo me conformo con las migajas. No estoy siendo sabio ni estoy siendo un buen administrador en las oportunidades, ni en las capacidades, ni en el esfuerzo, ni en el tiempo, ni en la vida. Y estoy perdiendo las capacidades espirituales que Dios me da. Entonces terminamos, como dice en Génesis, lleno de cardos y lleno de espinas. Capítulo 24 de Proverbios, versículo 30 al 34. Mira lo que dice. Esto tomó consejo o tomó experiencia de una circunstancia y de una situación. Mira lo que dice. Pasé junto a un campo de un hombre perezoso, pasé junto al campo de un hombre perezoso, de un vago, de un atorrante, de un quedado. Dice: pasé junto al campo de un perezoso y junto a la viña de un hombre falto de entendimiento. Perezoso, falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. O sea que el campo estaba en ruinas. Habían crecido los pastos, habían crecido los espinos, las ortigas. Y dice el versículo 22, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre su mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necedad y tu pobreza como hombre armado. Repite exactamente lo mismo que vimos en el otro pasaje bíblico. Ahora tomó consejo, observó que esa no era la forma, observó que ese no era el camino. Muchas veces nosotros tenemos que ver y tomar consejo del perezoso, consejo opuesto. Y eso habla de administrar nuestras capacidades y nuestros esfuerzos.
Habla de administrar nuestras oportunidades. Proverbios capítulo 10, versículo 4 y 5. La mano negligente empobrece, mas la mano diligente enriquece. La mano habla de lo que es administración. O sea, la administración negligente nos va a empobrecer, mas la administración diligente nos va a enriquecer. Cuando yo tengo una buena administración, cuando soy diligente en mis negocios, en mis asuntos, eso me enriquece, basado siempre en la palabra de Dios. El que recoge en el verano es hombre entendido. O sea, habla del verano porque es el tiempo de la siembra, ¿sí? El que recoge en el verano es un hombre entendido, y el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Un hijo de Dios que avergüenza cuando le da Dios las oportunidades y no las sabe aprovechar. Sigue en el versículo 6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la violencia le cubrirá la boca de los impíos. Hay bendiciones sobre cada uno de nosotros. Y cuando yo tomo las bendiciones de Dios, indiscutiblemente me llevan a lo que dice Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando yo me administro basado en los principios de Dios, dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. Y cuando yo me enriquezco con la bendición de Dios, dice Malaquías, capítulo 3, versículo 10, y tú lo conoces de memoria, pero lo vamos a leer juntos. Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra de Dios: traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dice la palabra de Dios: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Cuando yo soy un buen administrador, cuando yo recibo la bendición de Dios, la bendición de Jehová, es la que enriquece y no añade tristeza con ella, tampoco voy a estar triste cuando tengo que darle a Dios lo que es de Dios. Porque dice que cuando yo entrego los diezmos y las ofrendas a Dios, Él abre la ventana de los cielos. Y no solo abre las ventanas de los cielos, dice que los diezmos es para que en su casa haya alimento. Dice la palabra de Dios: traed los diezmos al alfolí y haya en mi casa alimento. Haya alimento en mi casa. Y probadme ahora, dice Jehová, si no abro la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No habla de plata que te va a dar, habla de bendición. Cuando yo soy obediente con Dios, trae bendición. Muchas veces, por los años, por preguntas, por experiencias, sé que mucha gente ofrenda y diezma para ver si Dios lo prospera. Y no habla acá que Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Y te puede bendecir en contactos, te puede bendecir en sabiduría, te puede bendecir en salud, te puede bendecir en riqueza. Pero Él dice que te va a bendecir y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y Él se va a encargar de reprender también al devorador. Él es el que se encarga de reprender al diablo. Y Él no va a destruir, dice, el enemigo no te va a destruir el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Promesa de Dios, dice Jehová de los ejércitos. Y una promesa más grande:
todas las naciones, todos tus contactos, todas tus amistades, todos tus familiares. Llegará el tiempo que dirán, bienaventurado es este. Serás tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Desearán tener contacto contigo. Pero cuando somos buenos administradores, cuando tengo una buena administración, tanto de mi vida, de mi tiempo, de mis esfuerzos, de mis capacidades y de mis oportunidades. Más sabio, más inteligente, más provechoso es adquirir sabiduría que hasta el oro más refinado. Otro principio de nuestra administración está en Proverbios capítulo 11, y con esto ya vamos terminando por hoy, capítulo 11, versículo 24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Explicación rápida y concisa. Quienes son generosos reciben en abundancia. Y quienes ni siquiera se hacen responsables de lo que deben, vienen a pobreza. Y no quiero con esto decirte mejor dar que recibir, aunque tú y yo sabemos que la palabra lo dice, que es mejor dar que recibir. Pero dice allí, mire, hay quienes reparten y les es añadido más. Y esto yo lo puedo experimentar, lo he experimentado en carne propia. Yo lo he experimentado permanentemente. Hay quienes reparten y les es añadido. Yo recordaba hace poquitos días con uno de los empleados que tiene allí el pastor Daniel en la panadería, que hace muchos años atrás yo trabajaba en un edificio. Y había un hombre de una iglesia que nos daba las cajas de los supermercados que reparten a domicilio. Nos daban 5 cajas los fines de semana para un merendero que nosotros teníamos en el barrio Ideal. 5 cajas, yo las traía en bicicleta. Las llevaba desde Punta Carretas hasta Veracierto y Camino Carrasco en bicicleta. Todos los sábados. Me llenaba. Y ese hombre era netamente dadivoso. Terminó siendo gerente de un banco. Y yo lo veía a él y aprendía mucho de él. No se me viene a la mente ahora el nombre, pero un hombre muy dadivoso. Y él tenía un corazón de dar. Y yo sé que él era de los que quienes reparten les es añadido más. Y nosotros repartíamos todo lo que nosotros recibíamos, todo lo repartíamos, todo lo repartíamos, todo lo dábamos. Hasta el día de hoy, todo lo que a mí me dan. Muchas veces me han dicho, ¿por qué no me lo vendes? No, yo no lo vendo. Lo doy. Dios me proveerá. Dios me dará. A veces hemos cometido los errores de dar y ver que las cosas se tiraban por ahí, pero eso dan cuenta Dios. Pero dice que el alma generosa, los que reparten les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero se vienen a pobreza. Acumulan para sí. Y vienen a pobreza. No solamente pobreza económica, vacíos espirituales, vacíos familiares, vacío de amistades, vacío de contactos, vacíos de vida, porque lo único que les interesó fue acumular, sin obtener sabiduría. Adquiere sabiduría. Seamos buenos administradores. Es tiempo de ser buenos administradores en Dios. Administrar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestras capacidades, basados en la palabra de Dios.
y dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Traed las ofrendas y los diezmos al alforí, dice la palabra de Dios, y probadme en esto si no abro las ventanas de los cielos. Las ventanas pueden estar cerradas, de las bendiciones que puedan caer sobre cada uno de nosotros pueden estar cerradas. La llave para abrirlo es la obediencia. Sé obediente con Dios. Sé obediente en la administración de tu vida. Seamos obedientes en la administración de nuestras vidas. Amén. Que Dios nos bendiga ricamente. En 2 semanas seguiremos tocando el tema de la administración, ser sabios en la administración de nuestras vidas. Y quiera Dios que podamos ir cambiando algunos aspectos de relacionamientos, aprovechando bien el tiempo, aprovechando bien la economía, aprovechando bien las capacidades y las oportunidades y aprovechando los esfuerzos, porque eso es lo que Dios nos está exigiendo. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Adquirir inteligencia vale más que la plata. Cuando yo adquiero sabiduría e inteligencia, indiscutiblemente me va a llevar a la victoria, me va a llevar al progreso, me va a llevar a la prosperidad, me va a llevar al dinero. Amén. Dios te bendiga ricamente. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ponemos nuestras vidas en tus manos y enséñanos, Señor, a ser cada día mejores administradores. Cada día, Señor, escuchar más de tu palabra. Cada día, Señor, leer más de tu palabra. Recibir, Señor, tus consejos y ponerlos en práctica. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos. Dios te bendiga ricamente.